Shalom, voy a hablar acerca de las señales de Mateo 24, Matilla 24, que son antes de la venida del Mesías, las señales que habrán. Y empiezo desde el principio cuando les dice a los discípulos sobre la destrucción del templo de Jerusalén. Les dijo el Mesías a sus discípulos: ven todo esto, en verdad les digo que acá no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Luego se sentó en el cerro de los Olivos y los discípulos fueron a preguntarle cuándo sucedería todo eso y cuál será la señal de su venida y del fin de la historia o el fin del siglo. Y entonces les contestó el Mesías Yahshua HaMashiach: tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías, engañarán a muchos. Se hablará de guerras y rumores de guerra, pero no se alarmen porque todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán en contra de otras y pueblo contra pueblos. Habrá hambres, terremotos en distintos lugares, pero todo esto será principio de dolores de parto. Nación contra nación, reino contra reino, dice en otras traducciones. Acá dice pueblos contra pueblos, hambres y terremotos en distintos lugares. Y eso será principio de dolores de parto. De hecho, sin lugar a dudas, ya cumpliéndose. Entonces los entregarán para atormentarlos y los matarán, y por causa mía serán odiados por todo el mundo. En esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros se traicionarán y quedarán como enemigos. Aparecerá gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo para que las conozcan todas las naciones, y luego vendrá el fin. Las buenas nuevas del reino, la enseñanza del Mesías. Por tanto, cuando vean al ídolo invasor instalado en el templo, según las palabras del profeta Daniel, el lector que sepa entenderlas, entre paréntesis, los que estén en Judea huyan a los montes, deteniéndome en el ídolo invasor instalado o abominación desoladora, como dice en Tesalonicenses 4, creo que es habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, que hace referencia al mismo, al antimesías que vendrá, que recibirá autoridad y trono del maligno, como se describe en Apocalipsis 13 como la bestia. Y en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2 dice: hermanos, hablemos de la venida del Mesías, Yahshua HaMashiach, y del día en que nos reunamos con él, hablando de la vida eterna y el arrebatamiento. Les ruego que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten como si fuera inminente el día del Eterno, aunque se les anuncie por revelación o por una palabra espiritual, o se les diga que nosotros mismos escribimos al respecto. No se dejen engañar de ninguna manera. Así diciendo lo mismo que en Mateo 24, que no se dejen engañar, porque vendrán muchos falsos profetas diciendo ser el Mesías. Eso es lo que leí en Mateo 24. Primero tiene que producirse la apostasía. La apostasía es cuando una persona que se acerca al Eterno conoce la verdad de la fe en Él y sus instrucciones, y luego se aparta, abandonando esa fe.
Entonces aparecerá, primero debe producirse la apostasía antes de la venida del Mesías, y después aparecerá el hombre de pecado, instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Yahweh, del Eterno, o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo de Yahweh y haciéndose pasar por Yahweh, por el Eterno. Entonces el hombre de pecado, o es el mismo que dice en Mateo 24, el invasor, que se describe en Apocalipsis 13 como la bestia también, y se instala en el templo del Eterno, dice. Después hay que ver cuál es el templo del Eterno, haciéndose pasar por el Eterno, por Yahweh. Ese es el antimesías, que recibirá autoridad del maligno. Por eso dice instrumento de perdición. No recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes pues saben lo que ahora lo detiene, luego se manifestará a su debido tiempo, ya está obrando el misterio de maldad, dice, pero falta que desaparezca al que lo detiene. Entonces se manifestará el rebelde que el Eterno ha de barrer con el soplo de su boca, hablando de la venida del Mesías, del juicio, y al que destruirá con el resplandor de su venida. Al presentarse sin ley o sin Torá, que es el antimesías, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y en Apocalipsis 13 también describe a la bestia que hará grandes prodigios y milagros mentirosos, engañará a muchos y que recibirá autoridad del maligno para poder hacerlo, para prosperar en la mentira. Y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos hombres que han de perderse, porque no recibieron el amor de la verdad que los llevaba a la salvación, que es en Yahshua HaMashiach. Él es el camino a la verdad y la vida. Por eso el Eterno les dirigirá las fuerzas del engaño que los lleve a creer en la mentira, que es ese misterio de iniquidad que ya está actuando a través del engaño que domina al mundo de parte del maligno hasta que se manifieste el antimesías, que es aquel instrumento de Hasatán del maligno, que con todo engaño prosperará sobre los que no reciban el amor de la verdad y se perderán en esa mentira. Así llegarán hasta la condenación todos aquellos que no quisieron creer en la verdad, que es Yahshua HaMashiach, la palabra del Eterno, y prefirieron quedarse en la injusticia, en la mentira que les inventó el maligno. Entonces, la apostasía es primero lo que debe producirse y luego aparecer el hombre de pecado o hijo de perdición o invasor, abominación desoladora, se la describe así al antimesías, que es aquel ser que recibe el trono y la autoridad del maligno, que con engaño prosperará sobre todos los que rechazaron la verdad. Entonces, el misterio de iniquidad ya está en acción hasta que se manifieste el hombre de pecado o el desolador, como dice en Mateo 24, el invasor o abominación desoladora, que se establecerá sobre el templo del Eterno, haciéndose pasar por el Eterno. Entonces, volviendo a Mateo 24, dice que en el momento que ese abominable, desolador o hombre de pecado, como se describe al antimesías, sea instalado en el templo
o se, dice quiera poner su trono sobre el templo del Eterno. Todos los que estén en Judea huyan a los montes, hablando de allá de la ciudad de Jerusalén, pero también en general al pueblo del Eterno. Y los que estén en la azotea de su casa no se demoren ni vayan a buscar sus cosas. Si te hallas en el campo, dice, no vuelvas a buscar tu ropa, pobres de las que en esos días se hallen embarazadas o estén criando. Rueguen para que no les toque huir en invierno o en día de reposo, en Shabbat, porque estos serán tiempos de angustia como no ha habido igual desde el principio del mundo, y nunca más habrá después. Está hablando de un evento único en el que habrá una gran angustia sobre la tierra, que es llamada la angustia de Jacob, que está en Daniel 12 también, como no ha habido desde el principio del mundo y nunca más habrá. Ese es el momento en el que se manifieste el antimesías, pero ya está obrando su misterio de iniquidad a través del engaño. Por eso el Mesías advertía de que no se dejen engañar, porque habrá muchos falsos profetas, y algunas de las señales antes del fin también sería que su pueblo, los que guarden su palabra, serán perseguidos, odiados por todo el mundo, y que habrá guerras, pestes, hambre y terremotos en distintos lugares. Y eso es también algo de lo que ya está sucediendo. Y entonces ese tiempo de gran angustia, como se describe en Mateo 24, como nunca hubo y no habrá desde el principio del mundo, no ha habido otro igual. Daniel 12 también habla de lo mismo, y es antes del fin. Es un periodo de 3 años y medio probablemente, por lo que dice la palabra, pero es cuando se manifiesta el antimesías, y junto con todas las otras señales que están descritas en Mateo 24 y en Apocalipsis, Hidgalú, o libro de revelaciones. Y entonces en esos días dice que serán acortados en consideración a sus escogidos, del pueblo escogido del Eterno, porque si no nadie se salvaría. Y si en ese tiempo también saldrán muchos falsos mesías y profetas que harán maravillas y prodigios mentirosos, capaces de engañar, si fuera posible aún, a los escogidos del Eterno. Eso está también en Apocalipsis 13, que se levantarán una gran cantidad de falsos profetas que harán prodigios, incluso hablando del antimesías, que también tendrá el poder junto con otro reino o otro rey, porque dice que ayuda a que todos adoren al sistema o al reino del antimesías. También hará prodigios y milagros mentirosos, dice en Apocalipsis 13. Por tanto, si alguien les dice que el Mesías está en el desierto, no le crean, porque Yahshua HaMashiach vendrá como relámpago que parte del oriente, brilla hasta el poniente, o según dice el proverbio, donde hay un cadáver, ahí se juntarán los buitres. Vendrá como relámpago el Mesías, Yahshua HaMashiach. Pero que no se dejen engañar, advierte varias veces en Mateo 24, porque habrá gran cantidad de falsos profetas, y eso es parte del misterio de iniquidad del antimesías también, que actúa con engaño, y ya está sucediendo, solo que aún falta que se manifieste. Y en ese último tiempo de gran tribulación o gran angustia como nunca hubo en la tierra y no habrá más, en el cual el pueblo del Eterno será perseguido así como lo fueron los discípulos. Y en Apocalipsis
11 también habla de ese hecho. En Daniel 12 también, sobre ese mismo tiempo, que los días serán acortados por causa de los escogidos del Eterno, sino ninguno sería salvo. Ninguna carne sobreviviría, dice. Serán días muy terribles en los que sucederá todo lo descrito en el Apocalipsis sobre los juicios que vendrán, de gran hambruna, guerras de gran escala, que se llevarán muchas vidas y también terremotos y muchas calamidades, además de persecución al pueblo del Eterno. Y en Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran jefe que defienda a los hijos de tu pueblo, del Eterno. Será un tiempo de angustia como nunca hubo desde que existieron las naciones hasta el día de hoy. Entonces serán salvados todos aquellos que estén inscritos en el libro. Y en Apocalipsis habla del libro de la vida, los que son resucitados para vida eterna. Entonces está hablando de eso mismo y del tiempo ese de gran angustia como nunca hubo antes del fin de la venida del Mesías. Dice que los que duermen en la región del polvo se despertarán, unos para vida eterna, otros para el horror y la vergüenza eterna, o destrucción del alma, también dice en otras traducciones. Los guías espirituales brillarán como el resplandor del firmamento, los que educaron al pueblo para que fuera justo, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y ten cerrado el libro hasta el tiempo fijado para el fin. Muchos andarán buscando de acá y de allá, pero la maldad irá aumentando. En otra traducción dice: la ciencia irá en aumento, pero que todos correrán de acá para allá. Vi otro que estaba de pie a una y otra parte del río, porque está hablando de una visión que tuvo Daniel, el profeta. Uno de ellos dijo al hombre vestido de tela de hilo que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán estas cosas asombrosas? Y oí la respuesta del hombre que levantó las manos hacia el cielo y juró por aquel que vive eternamente que todo se cumplirá dentro de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y todos, la gran mayoría, coincidimos que cuando habla de un tiempo es 1, cuando habla de 2 tiempos es 2 y medio tiempo es medio año. Serían 3 años y medio. Porque es el mismo tiempo que habla en Mateo 24, que dice que los días serán acortados porque si no nadie sería salvo. Y en Apocalipsis también habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, cuando la bestia o el antimesías hace guerra contra el pueblo del Eterno y los persigue hasta la muerte. Y sin fuerza, entonces dice: cuando el pueblo santo sea totalmente aplastado y sin fuerza, entonces se cumplirán estas cosas, de que los que están en el polvo serán despertados, unos para vida eterna, otros para confusión y destrucción del alma, y todo lo que está en Daniel 12 y en Mateo 24, que habla de la venida del Mesías después de ese tiempo de gran angustia que habrá en la tierra por todo lo que acontecerá. Dice también que muchos serán purificados en ese tiempo, blanqueados y probados, porque muchos menospreciarán su vida, como dice en Apocalipsis 11, que menospreciaron su vida hasta la muerte, pero que salvaron sus almas. Y dice: los impíos seguirán haciendo el mal, los injustos seguirán haciendo injusticia, pero ninguno de ellos comprenderá, solo los entendidos entenderán. Y en Tesalonicenses, que habíamos leído antes, dice, no era en el anterior sino en capítulo 5, dice: en cuanto al tiempo o al momento que fijó el Eterno, ustedes, hermanos, no necesitan que lo escriba, pues perfectamente saben que el día del Eterno llega como ladrón en plena noche, cuando los hombres se sientan en paz y en seguridad. En ese momento y de repente los asaltará el exterminio, lo mismo
que le vienen los dolores a la mujer embarazada y no podrá escapar. Como dolores de parto, así vendrá el juicio del Eterno hacia los injustos, los que rechazaron la verdad para ser juzgados. Pero dice ustedes que no andan en tinieblas, hablándole al pueblo del Eterno, de modo que ese día no los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz o hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No nos quedemos pues dormidos como los otros, no permanezcamos sobrios y despiertos, dice. Entonces los que aceptan la verdad que es el Mesías, Yahshua HaMashiach y la palabra del Eterno, tienen la luz para ver y darse cuenta de todo lo que acontece y que no les venga como ladrón en la noche el día que el Mesías venga a juzgar a la tierra, así como les vendrá a los que estén en tinieblas, que son los que rechazaron la verdad y se perdieron en la mentira, que es ese misterio de iniquidad que actúa de parte del maligno, que los tiene cegados, porque también dice en la palabra que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y entonces cuando menos lo espere, el juicio vendrá como el Mesías a juzgar a la tierra como ladrón en la noche, para todos aquellos los que se complacen en las injusticias y que no comprenderán lo que pasa hasta que venga el Mesías. La noche les conviene a los que duermen y a los que se emborrachan, dice. Nosotros al contrario, por ser los hombres del día, seamos sobrios, revistándonos de la fe y del amor como de una coraza, y será nuestro casco de esperanza de salvación. Porque no nos destinó el Eterno para condenación, sino para que hagamos nuestra la salvación por medio de Yahshua HaMashiach, el Hijo del Eterno, el cual murió por nosotros para que junto con él entremos a la vida, y hablando de la vida eterna. Así como leí en Daniel 12, que en aquel tiempo de gran angustia, como no hubo en la tierra y no habrá más, antes de que el Mesías venga, los que están en la región del polvo serán despertados, algunos para vida eterna y otros para destrucción del alma, que son aquellos que rechazaron la verdad y se perdieron en la mentira, porque andan en tinieblas por rechazar el amor de la verdad, que es Yahshua HaMashiach, la palabra del Eterno, y entonces no ven todo lo que sucede hasta que les venga el día del juicio, cuando el Mesías venga como ladrón en la noche. Pero los que son de luz, los hijos del Eterno, su pueblo, sí tienen esa luz para poder ver todo lo que acontece, y esas son las señales que están escritas para que estemos atentos y despiertos de lo que vendrá. Entonces así es. Pero para el pueblo del Eterno, los que son sus hijos, como les dijo el Mesías a sus discípulos, serán también probados, porque los odiarán todo el mundo, y algunos tendrán que menospreciar su vida hasta la muerte, como dice también en Daniel 12, que muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero que el entendido entenderá. Ese tiempo de gran angustia como no hubo en la tierra y no habrá más, que es que se manifiesta también el antimesías, que querrá poner su trono en el templo del Eterno, haciéndose pasar por él, por el Eterno, oponiéndose a todo lo que es del Creador, y que iría en contra de lo que son sus instrucciones. Por eso se lo llama hombre de pecado, o hombre sin Torah, sin ley del Eterno. Entonces es en ese tiempo serán también como los días de Noé, que dicen en Mateo 24, que mientras comías se casaban, bebían, y no notaron hasta que Noé entró en el arca, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también vendrá como ladrón en la noche el Mesías
a juzgar a la tierra cuando ellos menos lo esperen, a quienes estén en tinieblas porque no aceptaron la verdad y se complacen en la injusticia. Entonces por eso en esos días el injusto seguirá siendo injusto, pero el entendido entenderá. Igual su pueblo, el del Eterno, tendrá que ser probado. Como dicen que la bestia es el reino del antimesías, hará guerra contra los que son el pueblo del Eterno y a muchos vencerá, porque menospreciarán su vida hasta la muerte, pero ganarán sus almas. Por eso dice: el que persevera hasta el fin será salvo en los últimos días esos. Y también de no ser engañados, porque advierte muchas veces en Mateo 24 el Mesías de que no nos dejemos engañar, porque para los que somos del Eterno y tenemos a Yahshua HaMashiach, que es la palabra del Eterno, es la luz que nos muestra las señales que habrá antes de su venida, pero que no serán visibles para los que estén en tinieblas, que lo rechazaron. Pero los que sí tienen esa luz entenderán. Por eso dice: la venida del Mesías no será hasta que sea la apostasía, que son los que abandonen la fe, la verdadera fe en el Eterno. Y eso ya se puede ver porque hay cantidad inmensa de falsos profetas, y esto no es de ahora, ya de años. Eso es algo que ya está en cumplimiento, como dice también que el misterio de iniquidad, que es ese mal que está en el mundo, que ciega a los que rechazan la verdad, que es Yahshua HaMashiach, ya están engañados y no se dan cuenta. Ese es el gran engaño de la apostasía, que ya se está cumpliendo, se viene cumpliendo, y solo queda que se manifieste el antimesías, que en ese periodo, que será de gran angustia en la tierra como nunca hubo, además de todas las otras señales que habrá acerca de terremotos, hambre, pestes, calamidades diferentes y todo lo descrito en Apocalipsis. Después voy a hablar acerca de los sellos también y qué relación tiene con las señales antes del fin que están escritas en Mateo 24 que leí. Y bueno, como dice en Daniel 12, habla del mismo tiempo, de tiempos y medio tiempo, que hace referencia a un breve tiempo de 3 años y medio, lo que muchos entendemos, porque los días serán acortados, si no nadie sería salvo. Será un tiempo de gran angustia en la tierra, y ya todo se está cumpliendo, lo podemos ver, porque la palabra del Eterno es la luz, y dice que ese antimesías en aquel tiempo se le permitió hacer proyectos orgullosos y blasfemar contra el Eterno. Pudo actuar como quería durante 42 meses, que es igual a 3 años y medio aproximadamente. Se puso pues a lanzar insultos contra el Eterno, en contra de todos sus mandatos, instrucciones, insultando de su nombre y de su santuario, es decir, de los que habitan en el cielo. Esto está en Apocalipsis 13. Y se le concedió hacer guerra contra los de su pueblo, al pueblo del Eterno, los santos, dice, y vencerlos. Se le dio poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y todos la adoraron, todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no se hayan escrito desde el principio del mundo en el libro del Cordero santificado de Yahshua HaMashiach. Y acá dice que todos los que no estaban escritos en el libro de la vida adoraron a la bestia. Y en Daniel 12 dice que los que serán despertados, algunos para vida eterna, que son los que están escritos en el libro de la vida, los otros que no, que son aquellos que serán avergonzados y su alma será destruida, los que rechazaron la verdad y se perdieron en la mentira. Pero los que estaban escritos en el libro son todos aquellos que sí reciben la vida eterna. Los que no adoraron a la bestia, se dejarán imponer la marca, porque no entenderán. Por eso dice en Daniel 12, el entendido entenderá, pero el injusto seguirá siendo injusto porque está bajo el engaño del maligno y no se da cuenta porque anda en tinieblas, haciendo todo lo opuesto, lo contrario
a lo que el Eterno quiere que hagamos. Y ese es el misterio de iniquidad o el engaño del mundo que gobierna el maligno antes de que venga el juicio. Por eso tiene cegado el entendimiento de muchos. Y la luz es la palabra del Eterno. Y como en los días de Noé, muchos no entenderán nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mientras comían, se casaban, bebían, se regocijaban en sus placeres y el injusto seguía haciendo el mal. Bueno, el pueblo tendrá que pasar por una prueba, ser probado y ser vencido incluso por la persecución de la bestia. Solo un remanente escapará, que es sustentado en el desierto, como dice en Apocalipsis 12 también. Y otros tendrán que ser vencidos, pero ganarán sus almas, porque vencieron a la bestia por no dejarse engañar y dejarse imponer la marca, que es la que habla en Apocalipsis 13 también. Y ya hablé de eso y después hay que seguir profundizando sobre el tema. Pero dejarse imponer la marca es adorar al maligno y recibir todos los juicios del Eterno por haber rechazado su verdad, la palabra, que es la luz que nos mantiene. Y bueno, es un periodo de tiempo corto, que los días son acortados porque habrá gran angustia como nunca hubo. Hubieron tiempos muy difíciles, pero este será más terrible aún que todos porque es antes del fin. La apostasía ya estamos viviendo porque hay mucho engaño y falsos profetas, pero aún vendrán más, y cuando se manifieste el antimesías con mayor intensidad también, todas las señales que están descritas en Mateo 24 sobre juicios sobre la tierra también se sucederán, y eso fueron en aumento a lo largo del tiempo, y cada día que pasa también aumenta más, porque dice que cuando se sientan en seguridad y en paz vendrá destrucción repentina sobre ellos, hablando de los que rechazaron la verdad, de los que andan en tinieblas, de los que están bajo el engaño del maligno que domina este mundo ahora, hasta que venga el juicio y cada uno sea recompensado y juzgado. Y bueno, por eso habla de la puerta estrecha, que es el que lleva la vida y pocos son los que entran por ella, y el camino ancho que lleva a la perdición y muchos se pierden en él. Y bueno, la parábola del trigo y la cizaña que serán separados, y todo eso es lo que se está cumpliendo, y señales que están escritas desde hace mucho, y advertencias que nos dio el Mesías, que no nos dejemos engañar. Y ya hay mucho engaño en el mundo, muchos se están perdiendo en él y no lo están viendo porque no ven. Tienen oídos y no oyen, ven ojos, tienen ojos pero no ven, dice la palabra. Miran y no ven. Y bueno, Shalom, esto es todo por ahora. Luego seguiremos. Que el Eterno los bendiga.